Los tocados por demonios, capítulo 2. No quiero morir en ese entrenamiento. Apartado 14. Culpa. Se había convertido en uno de ellos. Mientras caminaba por la montaña, agradecía que avanzaran en silencio y no sentía la necesidad de decir ninguna palabra. A veces se encontraba a sí misma llorando, sin producir sonido. Solamente lo podía reconocer por la humedad de sus mejillas. Nadie la molestaba. El maestro Arete lo dijo muchas veces, y yo seguí sin comprenderlo. Areila no podía andar por el bosque sola. Su presencia era humana, atraía a los monstruos. Para eso era yo su compañera, para compensarlo. A mi lado ella estaba a salvo. Sin mí corría peligro. Fue mi culpa. Si no la hubiera dejado sola, nada le hubiera ocurrido. Ella intentó vivir, ella luchó. Habían encontrado sus armas cerca de un árbol alrededor del cual crecían hongos color café. Los Ocutristis se habían abrazado a estas y habían llorado ante la mirada atónita de los demás. Noel se dio cuenta de que Areila era tan compañera suya como de ellos. Nur Carlor, no debí contarle de este lugar. Nux movía la cabeza, como si quisiera sacar el pensamiento de su mente. Si no se lo hubiera mostrado. El cuerpo de Areila iba envuelto en una manta, la cual se sostenía con ayuda de una rama. Arete cargaba un extremo y Karen el otro. Varios de sus compañeros se habían ofrecido a relevarlo, pero él se negaba. A estas alturas la camisa se le había roto y el hombro estaba lastimado. Sin embargo, él trataba de expiar su culpa de algún modo. Noel lo había visto llorar la noche anterior, con las manos en la frente. No era tristeza lo que se percibía en sus sollozos, sino rabia. En un arranque de ira golpeó el piso hasta cansarse. Había despertado a todo el campamento y nadie tuvo el valor de decirle nada. Les fallé. Se le escuchaba repetir a ratos. Un rayo de sol directo a su cara le informó que ya habían salido de la selva. La inmensidad del Fanum Daemon se extendió ante sus ojos. El maestro había apurado el paso los últimos 2 días porque el sello aplicado sobre el cuerpo no iba a resistir mucho más. Una vez que se hubiera roto, el cuerpo de Areila empezaría a podrirse. Tengo que decirle al gran sabio que ha sido mi culpa. José se separó del grupo, se envolvió en un resplandor azul y corrió hacia la ciudad de murallas grises. Trepó por la barrera con ayuda de sus dagas, mientras los guardas se quedaban sin saber cómo reaccionar. Noel la vio perderse encima de los tejados. Cuando entraron, la ciudad había opacado su magia. Los transeúntes que los veían en la calle se detenían un momento para inclinar la cabeza mientras pasaba el cortejo. La lástima de los demás hizo que Noel se sintiera débil. ¿Había comido acaso? ¿Cuándo se había levantado? ¿Qué había vivido? Sentía que se observaba a sí misma con los ojos de otra persona, desde arriba. Alguien sobre su cabeza miraba a una joven triste que acompañaba el cadáver de su última esperanza para seguir viviendo. Pero no soy yo. Es alguien más. La capa sentía las miradas de reclamo. Entraba a la ciudad con el maestro que había perdido a una de sus estudiantes. Por momentos se odiaba. Deseaba haber podido hacer algo, cualquier pequeña cosa para ayudar, pero solo podía adherirse a la espalda del amo y protegerlo del viento. Su consuelo era saber que en la noche, cuando él se quedara a solas, sería la única capaz de ver su dolor, el rostro marcado por las emociones. En la cúpula del gran sabio ya se habían reunido algunas de las autoridades. Los respectivos maestros retuvieron a sus estudiantes en la entrada, pero los alumnos del norte acompañaron a Arete hasta el trono. Se había dispuesto un altar de piedra frente al asiento de Erkel, y sobre éste colocaron la manta. Jenna ayudó al anciano a ponerse de pie. Noel notó el temblor en sus manos cuando él levantó la tela y descubrió el cuerpo de Areila. Estaba tal y como Noel la había dejado, con la piel blanca y una sonrisa. Erkel acomodó las manos de la joven juntas sobre su vientre y arrugó el ceño. Noel notó las cicatrices de su cara húmedas. ¿Ha sido vengada? Antes de siquiera saludarlos. Sí, maestro, yo mismo me encargué, declaró Arete. Mi melodiosa Areila. Él acarició el rostro frío. Te juré que bajo mi protección jamás temerías. Y te he fallado. Colocó sus manos sobre la cara, unió los dedos y jaló. De Areila se desprendió un resplandor azul que se quedó atrapado en los dedos del anciano. Adonis, si fueras tan amable. El hombre había trepado por la cuerda. Tomó una de las tablillas que colgaba de las ramas y descendió con esta. La colocó en la parte inferior, junto a muchas otras, para que formara parte de la base de aquel árbol. Noel sabía que en esa tablilla estaba escrito el nombre de su amiga, un nombre hermoso y difícil de escribir,
un nombre que atesoraría como una palabra sin aliento. Los asistentes se pusieron de rodillas, pero Noel no. Ella quería seguir mirando el rostro de su amiga hasta el fin de los días, incluso si era un rostro sin palabras. El gran sabio le tomó las manos entre las suyas y las colocó sobre las de Areila. Por un momento, los tres permanecieron unidos. Maestro Erkel. Su voz se había quebrado. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué tuvimos que perderla? Mi pequeña y dulce Noel. Había dolor en sus palabras. Incluso con nuestro poder y nuestra fuerza, existe un destino contra el cual no podemos luchar. No existe un tocado por demonio que pueda evadir la muerte. Nuestro único consuelo es hacer valiosa nuestra vida. Ella bajó la mirada y sollozó. Temía que fuera a reprenderla por mostrarse débil, que la enviaría al exterior a luchar y a dormir a la intemperie sin alguien que le diera calor. ¿Hay espacio en tu corazón para perdonar a este anciano? Sus palabras la sorprendieron. No pude hacer nada para salvar a alguien que querías, ni puedo hacer nada por calmar tu pena. Le apretó las manos y ella supo que él también lloraba en medio de aquellos ojos sellados por las cicatrices. Jenna se acercó y le ayudó a mantenerse en pie. Solo entonces él la soltó. Por favor, dispongan lo necesario para efectuar el funeral al atardecer. Dejaremos abiertas las puertas de la cúpula. Quienes deseen permanecer con Areila, siéntanse libres de hacerlo a partir de este momento. Dicho esto, Jenna le ayudó a salir del recinto. Comenzó una procesión de personas que venían a ver el cuerpo. Algunos le tocaron el rostro, el cabello o las manos. Noel se quedó en el mismo lugar y a una distancia prudencial estaba su maestro. Los ocutristes se cansaron al poco rato y se sentaron en el suelo. Noel, van a preparar el cuerpo. Habían pasado varias horas cuando Jenna la interrumpió y le señaló a dos hombres con vestimenta gris, al pie del altar. Y debes prepararte tú también. Le prestaron pantalón, blusa y cintas color negro. Llevó sus sandalias usuales. Cuando llegó, la comitiva estaba lista para caminar hasta el cementerio. Avanzaron con rumbo noroeste. Erkel viajaba en una litera, cargada por 4 guardias. Había silencio. La oscuridad de la noche comenzaba a inundarlo todo y ellos con su ropa del mismo color se desvanecían. Areila destacaba. Iba en una camilla blanca y rodeada con flores de ese color. La habían lavado y vestido con una túnica impecable, del mismo tono que su pálido rostro. Cuando las antorchas crepitaban alrededor de ella, los colores se transformaban. La enterraron en un cementerio a la sombra de un árbol con ramas alargadas. Las palabras se pronunciaron en una lengua que Noel desconocía, así que no pudo contestar al rito. Sin embargo, hizo una oración propia. Areila murió aquí, lejos de su familia y de la gente que amaba. Si permanezco como un tocado por demonio, tendré un destino igual. Moriré sin haber visto otra vez el rostro de mi madre. No podía permitirlo. Cuando la ceremonia terminó, Arete se acercó a ella, seguido de los ocutristes. La ropa negra le daba un aspecto elegante y triste al mismo tiempo. Durante los días de agonía, Noel no había escuchado su voz. No usaba capa y mantenía la misma expresión seria de su cara que había tenido desde que lo conoció. «Sígueme», le indicó. Fue otra vez lo mismo. Después de esa larga ausencia, de haber combatido con un monstruo, de haber hecho una amiga, volví a esa ciudad para acabar en la misma circunstancia. Seguir a un hombre que no daba explicaciones ni aceptaba cuestionamientos. Estaba sola. Virti los recibió en la entrada de Gloria y Fama. Él también vestía de negro y había dejado su capa roja guardada. Le colocó una mano en el hombro a su discípulo. Lo lamento muchísimo. Después se volvió a ella. Noel casi había olvidado cómo hablaba y cómo eran sus gestos. Él, que incluso a la distancia le había entregado a una compañera, la compañera que había muerto por su culpa. Todo estará bien, le aseguró. Él tuvo la culpa por transmitirle esa confianza inmediata. Noel recostó la cabeza despacio sobre su pecho y no pudo evitar llorar. Lloró a gritos, de una forma completamente diferente a las anteriores. Virti dudó un momento antes de ponerle las manos alrededor del cuerpo y estrecharla. Noel se dio cuenta de que ahora no lloraba aferrada a un cuerpo inerte, sino unida a alguien que le transmitía el calor de su cuerpo. Lloró mientras empapaba la ropa de alguien que seguiría vivo al día siguiente. Lloró para ser escuchada, para exhibirle su dolor a una persona. Tomaron asiento en una mesa privada. Estaba ubicada en una esquina y un biombo impedía ser vistos por los demás. Virti se sentó a su lado.
Arete se colocó frente a él. Los Ocutristis estaban por ocupar su lugar cuando él los detuvo. Vuelvan a casa y traigan el paquete de Virti. Sí, señor. Ellos se retiraron. El ilustre de la percepción se abstuvo de beber licor. Solicitó a la mesera un jugo y una especialidad de la casa que consistía en platos para compartir. Mientras traían el alimento, dirigió su conversación a detalles poco importantes acerca del clima, de las novedades en el Fanon Daemonis y de un embajador que los había visitado. Cuando la mesera trajo el pedido y se marchó, Virti dejó que el silencio perdurara unos momentos. Después, miró a Arete a los ojos y habló en tono serio. Noel no comprendió sus palabras. Estaba hablando en esa lengua que ellos utilizaban en algunos contextos. Al principio, pensó que estaba regañando al maestro y quiso intervenir para decirle que había sido culpa de ella, que le habían confiado una tarea y la había ignorado. Pero no era eso. No podía hacer eso, porque el rostro de su maestro cambió. Respondió a lo que le había dicho. Hubo tristeza en su tono de voz y en su cara. La conversación avanzó y hubo ira, amargura, desesperación, ansiedad. Emociones desfilaron por el rostro del hombre que jamás se alteraba y era Virti quien las estaba provocando. Han vivido juntos toda su vida. Es la única persona a la que puede confiar estas cosas. Cuando la voz de Arete se quebró, el otro hombre le colocó una mano en el brazo y susurró una frase breve. El discípulo bajó la cabeza hasta dejar que su frente descansara sobre los nudillos de su maestro. El primer informe que recibí solo decía que una gran tragedia había ocurrido. En ese momento lo único que pedí fue que ustedes dos, que José, Karina y Goran estuvieran bien. Después supe que había sido ella. Yo realmente soy el peor tipo de persona. Deseé tanto que estuvieran bien que me olvidé de los demás. Noel comprendió que el sentimiento de culpa que había florecido dentro de ella estaba también sembrado en el corazón de Virti y de su maestro. Incluso si su reacción no tenía malas intenciones, Virti se está disculpando como si nos hubiera hecho daño. Cuando los Ocutristis llegaron, entregaron al ilustre de la percepción un paquete con el filo gemelo de Areila. Él lo recibió y lo abrió. Se mantuvo unos momentos observando el brillo. Construiremos un pedestal para colocarla sobre su tumba, declaró. El resto fue conversación banal como la del principio. Virti se encargó de pagar la cuenta y salieron juntos. Afuera, una ligera llovizna había comenzado a caer. Hay que sonreír, afirmó el maestro de su maestro. La gente quiere estar con alguien que puede sonreír, aunque todo parezca estar mal. Ella quería decir tantas cosas, pero solo logró asentir. Virti abrazó a su discípulo con fuerza, mientras éste permanecía inmóvil. Después, acarició las cabezas de los Ocutristis. La fortuna adest. Esa era su frase de despedida. Esperaron hasta que él doblara la esquina. Vamos. Arete se colocó frente a ella. Te acompañaré a tu casa. Y con eso llegamos al final del apartado 14, capítulo 2 de Los Tocados por Demonios. Si quieres saber cómo continúa la historia, está en mi Facebook, mi Instagram y mi YouTube en pantalla. Te cuento que el siguiente apartado es el final de este capítulo, entonces ya estamos por terminar. Y bueno, hasta la próxima. Sigamos leyendo juntos.